en este ciclo de conferencias hay un lleno absoluto. Yo creo que es la segunda vez que tengo el honor de presentar a uno de nuestros grandes escritores, en este caso escritora, Eva Díez, que es una jovencísima escritora con, bueno, ahora que he tenido que repasar su biografía, con un montón de obras escritas, y he sido incapaz de memorizar la cantidad de premios que tiene. Prácticamente cada una de sus obras tiene un premio. Para no confundirme, no voy a decirlo, pero sí felicitarla a ella por su ingente, cuidadosa, variada obra como novelista, fundamentalmente novelista histórica. Y además nos va a hablar y nos va a presentar y va a desarrollar su parlamento, ya que estamos en el Senado, vamos a llamarlo así, sobre un cuadro que a mí siempre me ha gustado especialmente por dos razones. Primero, porque todos los cuadros de la colección de pintura histórica del Senado tienen unos tonos más oscuros. Y, sin embargo, este de la entrada de Roger de Flor en Constantinopla, viendo a Andrónico, que es ya muy mayor y que está contemplando cómo entran las tropas de los almogávares que van a defenderle de los genoveses, es un cuadro que capta perfectamente la luz del Mediterráneo. A pesar de que Sorolla está en este lado, está en este cuadro, tiene mucho del color que Sorolla también magistralmente supo reflejar en cada uno de sus cuadros. Esta es una de las razones, es uno de mis cuadros favoritos de la colección de esta casa. La segunda es que yo viví en Turquía, con lo cual conocí muy pequeño Hagia Sophia, Santa Sofía, que se ve al fondo del cuadro. En la época en la que está el cuadro ya habían pasado muchas cosas, pero eso nos lo va a contar muy probablemente nuestra invitada y maestra, y no voy a intervenir más para explicar los muchísimos recuerdos que me trae, tanto personales como por haber sido un estudiante en la licenciatura de Historia que lo pasó muy bien conociendo lo que habían sido los avatares del mundo, de Europa y de España. Pero hemos venido a escuchar a Eva, con lo cual yo termino mis palabras y se la paso a nuestra magistral invitada, Eva Díez, con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, tengo premios, algunos, ya no soy tan joven, pero sí que soy autora de novela histórica. Estoy, por lo tanto, encantada, ¿no?, de participar en este maravilloso ciclo. Yo creo que es muy oportuno, porque, bueno, todos desde que en el instituto quizás, ¿no?, estudiábamos, o en el colegio, pues las lecciones de historia siempre veíamos ilustraciones, y eran estos cuadros, siempre veíamos el Senado, ¿no? Yo creo que hay una gran e impresionante pinacoteca aquí de algunos episodios de nuestra historia, y muchas veces pues pasan desapercibidos. Algunos son más conocidos, otros menos conocidos, y creo, por lo tanto, que Antonio Pérez Henares y la Asociación de Escritores con la Historia ha tenido una idea estupenda que por la repercusión que está teniendo, yo creo que ha funcionado, está funcionando bien por esa curiosidad que hay por conocer nuestra historia. Es verdad que el tema del cuadro no es mi época histórica, a pesar de que he tratado muchas épocas históricas, pero sí que me gusta este cuadro mucho porque aborda un episodio poco conocido. En mis novelas yo he tratado temas, episodios aislados de la historia de España, la memoria, por ejemplo, sobre todo de personajes heterodoxos y olvidados por diferentes circunstancias de la memoria oficial de nuestra historia, pues la reforma protestante, por ejemplo, en España, el exilio, en fin, distintos aspectos. Entonces me gustó esta propuesta, a pesar de que no es la época en la que soy una especialista, pero sí fue un reto, y la verdad es que ha sido fascinante este viaje al pasado a través de esta historia, y quiero que me acompañen con este viaje, ¿no?, con este paseo que vamos a hacer por uno de los episodios, yo creo que poco conocidos, de nuestra crónica. Entrada de Roger de Flor en Constantinopla. Observemos este lienzo. ¿Qué vemos?
Hay algo que dispersa nuestra atención. Demasiada gente, demasiados caballos, demasiado oro, demasiadas ramas olorosas sobre el suelo. Concentrémonos en el sonido. La pintura es capaz de mostrarnos el sonido de lo que ocurrió hace siglos, de voces desaparecidas. También la literatura de la que somos aliados en este ciclo, Arte en el Senado. El aire pintado y recreado literariamente de un instante de hace siglos. Escuchemos. Relinchan caballos que aún recuerdan el horror de la batalla. Se oyen los gritos y los vítores de los soldados, el murmullo de la gente. La voz de la historia. Pero, ¿cómo se pinta el sonido? ¿Cómo se pinta la historia? ¿Fue capaz el autor de este cuadro, José Moreno Carbonero, de atrapar el paisaje sonoro de un tiempo que no conoció? Desde nuestro incierto presente nos asomaremos a las ventanas del pasado. Primero, a la ventana desde donde contemplamos a un pintor que imagina cómo debió de ocurrir una escena perdida entre la bruma de la leyenda. Un artista que va aplicando veladuras para crear el aire que corre por esta escena. ¿No oyen cómo también suena el viento dentro de esta escena histórica? Quizás no como ese aire que corría entre aquellos personajes velasqueños que parecían dotados de vida, agitados por el viento en un campo de batalla como el de la rendición de Breda, o en la serena estancia en la que corre veloz la rueca de las hilanderas. No, en nuestro cuadro no hay extrañeza. Es la rotundidad de la historia. Una pincelada que quiere ser copia de la realidad como el documento de un notario. Pues mucho de notarios de la realidad histórica tuvieron nuestros grandes pintores del XIX, los que están reunidos en este Senado como ilustración de nuestra historia. Tenemos todo tipo de escenas, la conversión de Recaredo, Cristóbal Colón en el convento de la Rábida, la jura del rey Alfonso VI en Santa Gadea, etc. Pero la que nos toca hoy es bien extraña. Uno de esos episodios que parece un verso suelto de la historia, un capítulo marginal, apenas recordado. Una historia que no suele aparecer en las crónicas de España, más centradas en la perspectiva castellanista, quizás porque es una epopeya de la corona de Aragón con una marcada relevancia del papel de Cataluña. Un cuadro que por ese carácter más descentralizador tiene un especial valor simbólico en este lugar en el que nos encontramos, el Senado. Adentrémonos definitivamente en este lienzo que el artista malagueño Moreno Carbonero pintó en 1888 y al que hemos visto cómo aplicaba las veladuras para crear esa sensación de instante congelado en el tiempo que ahora nos fascina. Entremos en esta escena en la que suenan los relinchos de los caballos y las voces de la multitud. ¿Dónde estamos? ¿En qué época? Estamos en una ciudad mítica, una ciudad cuyos cimientos se hunden muchas veces en la leyenda. Un lugar fascinante, Bizancio, Constantinopla, Estambul. Huele a Oriente, pero también a Europa. ¿Cómo se cruzan aquí las corrientes de Europa y de Asia? Qué lugar privilegiado para contemplar la historia. De momento lo que vemos es que un grupo de hombres armados, recios, duros y algo toscos, pasa delante de un gran señor que permanece sentado en un trono dorado. Un personaje que es pura metáfora del mundo sobre el que reina. Esta Bizancio de oro y piedras preciosas, de exquisitas riquezas, de sofisticados perfumes y viandas dulcísimas, aromas de ambrosía y de civilización. Todo eso representa el personaje sentado sobre el trono. Se trata del mismísimo Andrónico II Paleólogo, poderoso y bien ataviado, que sin embargo saluda con respeto y hasta humildad a un hombre que avanza a caballo entre esos hombres rudos. Un personaje que también saluda al hombre entronizado, pero cuyo gesto no tiene nada de la extraña servidumbre que demuestra el emperador. Se adivina que se trata de un hombre de leyenda, uno de esos personajes protagonistas de gestas y de hazañas, un hombre altivo que pasea su orgullo por este pasaje de la historia. Presentémoslo ya. Es Roger de Flor. Roger de Flor, que definitivamente nos suena a gesta medieval, a epopeya de leyenda, a hermoso cuento legendario. Roger de Flor entrando en Constantinopla. Pero ¿quién fue Roger de Flor? Sobre este personaje que saluda humildemente el emperador del Imperio de Bizancio, Andrónico II, sabemos algunas cosas,
pero casi todas están semiocultas en la bruma de la leyenda. Hay quien dice que nació en algún lugar de Cataluña, pero las fuentes más creíbles sitúan su nacimiento en la ciudad italiana de Brindisi en 1266 o 1267, aunque también se plantea un posible origen alemán por su padre. Y así hay crónicas en que se le llama Roger von Blum. Su padre era halconero mayor del rey Federico II de Sicilia, hijo de Pedro III el Grande de Aragón. Observemos otra vez nuestro cuadro y admiremos ese cielo recreado por el pintor decimonónico Moreno Carbonero. ¿Qué tipo de cielo es? ¿Un cielo de batalla? ¿Un cielo de leyenda? ¿Un cielo inventado por los fabuladores de la historia? Vemos unas nubes algo grises, quizás sucias por el polvo de una batalla reciente. Unas nubes grises que ocultan un cielo azul, un cielo azulísimo de ciudades felices. ¿Quién sabe? No hay que olvidar que Moreno Carbonero era un pintor de Málaga y allí los cielos son azulísimos y felices. Por esos cielos malagueños volaban las palomas que enseñaba a pintar un coetáneo de Moreno Carbonero, ni más ni menos que José Ruiz y Blasco, el padre de Picasso, que también pintó palomas que anunciaban el fin de las guerras de su siglo. Este cielo que observa Roger de Flor es un cielo de viejas batallas, un cielo de una Bizancio perdida en el tiempo, pero que bien podría ser el de una Málaga feliz del 800. Pero no caigamos en las hermosas trampas del pintor. Estamos mirando ese cielo de batalla en la Bizancio de 1303. ¿Por qué mira ese cielo este héroe al que casi reverencia el mismísimo emperador de Bizancio? Lo que busca nuestro Roger de Flor en este cielo de antiguas batallas, que quizás sea el cielo de Málaga, es el rastro de algún halcón. Los halcones forman parte de su biografía. Los halcones determinan su destino. No olvidemos que él era el hijo del halconero de Federico II de Sicilia y el halcón fue el nombre del barco en el que un jovencísimo Roger de Flor se embarca en las aguas traicioneras y fascinantes del Mediterráneo. El mar que es el espejo de todas estas hermosas y crueles historias españolas. En el cuadro no hay halcones, pero estamos seguros de que el Roger de Flor pintado por Moreno Carbonero los está viendo. Halcones que cazan, halcones que acechan, halcones que advierten sobre malos augurios. Pero no adelantemos acontecimientos. De momento, este cielo está despejado y pronto se retirarán esas nubes sucias que aún llevan el polvo de la batalla. Roger de Flor, el héroe de esta historia, se quedó pronto huérfano. Con solo 1 año perderá a su padre, el halconero real, y poco después a su madre. Siendo muy joven, se lanzará a la aventura de su siglo, el tránsito entre el siglo XIII y el XIV. Un siglo de crueldad, de guerras, de epidemias, de leyendas. Un siglo en el que no podrá evitar aparecer en las gestas de los romances. Roger de Flor ingresa en la Orden del Temple. El joven se embarcará en las luchas de los templarios, en las aventuras de las cruzadas. El Mediterráneo convulso de su época reflejará la epopeya del joven navegante en un San Juan de Acre sitiado por los turcos. Roger de Flor, en esta última cruzada, protagoniza una misión casi suicida, donde el destino es la muerte o la gloria cantada por los poetas. Roger de Flor vence, vive y alcanza la gloria de los héroes muy pronto, demasiado pronto. Ese será probablemente el sino de su vida, llegar demasiado pronto a la gloria. La respuesta a su vida de hazañas será casi siempre la envidia, la conspiración, la sospecha. Por el momento algo de envidia sí que asoma ya en la vida gloriosa del joven Roger de Flor. Pronto aparecen los problemas, las nubes oscuras que intentan empañar su leyenda, la leyenda de uno de los grandes vencedores del sitio de San Juan de Acre. Roger de Flor es acusado de haberse apropiado de buena parte de los tesoros de los sitiados cristianos, de no haber devuelto el dinero. No podrá hacer nada ante esas acusaciones. No sabemos si esto es una fake news de la antigüedad o fue cierto, pero Roger de Flor sufrirá por esta historia. Su perfil de héroe intachable está ensombrecido. Durante largo tiempo vagará arrastrando esta leyenda envenenada, hasta que un azar histórico lo salve. Pero pongamos una pausa en esta historia y dejemos a Roger de Flor en este momento incierto de su vida, en esta encrucijada de su biografía.
Fijémonos en otros personajes de este cuadro. Se trata de los hombres rudos y toscos que acompañan al apuesto Roger de Flor a caballo. ¿Quiénes son? El perfil de estos soldados contrasta con las exquisitas vestiduras de los personajes de la corte bizantina. El cuero y las pieles de su indumentaria desvelan su origen popular. Da miedo cruzarse con sus miradas, a pesar de que desfilan en un paseo de victoria. Les aguardan el vino y las flores que siguen al triunfo. Pero en su calzado, en sus puños y en su mirada crispada adivinamos aún el horror del campo de batalla, como si aún quedara en las ropas el rastro de sangre de sus enemigos. Sangre coagulada que creemos percibir a su paso, el olor ferruginoso que sigue a todos los crímenes. Son los almogávares, un nombre cuya sola mención provocaba el pánico y el terror en su tiempo. Los almogávares eran soldados mercenarios conocidos por su arrojo en la batalla, por su fiereza y crueldad, por su tosco aliño indumentario y por su grito de guerra: «Desperta, ferro, despierta, hierro». Un grito que suena como un terrible eco en las crónicas medievales de la época y que nos cuenta Ramón Muntaner en su famosa crónica. Muntaner, por cierto, un almogávar que participó en estas gestas medievales y que las narró para la posteridad. Los almogávares surgieron en la profundidad de los valles pirenaicos. Eran pastores que a causa de las guerras de Al-Ándalus no podían bajar a los valles en invierno para que el ganado se alimentara. Por esta razón decidieron optar por otro modo de subsistencia. Así comienza su historia de guerrilleros, su leyenda de mercenarios al mejor postor. Hombres que en vez de pastorear, guerrean, saquean, expolian, roban y naturalmente matan. Los almogávares protagonizan las terribles racias de su siglo. Eran hombres de frontera, temidos personajes de crueles leyendas. Aparecen en la Guerra de Reconquista y también en las batallas de expansión de la Corona de Aragón en el Mediterráneo. Los almogávares forman parte de ese episodio de epopeya que son las luchas por el control de Sicilia. Ellos protagonizarán el conflicto entre Carlos II de Nápoles, de la Casa de Anjou, y Federico II, el hijo de Pedro III el Grande de Aragón, en guerra por el trono de Sicilia o Trinacria. Recordemos que Trinacria era el nombre que aún tenía Sicilia a finales del siglo XIII, hasta que a comienzos del Renacimiento cambió su nombre por el actual. En esas batallas donde participan los temibles almogávares, la Corona de Aragón consiguió que los franceses asumieran su hegemonía sobre Córcega y Cerdeña. Roger de Flor fue contratado por Federico II, que es reconocido finalmente en el trono de Sicilia o Trinacria, una historia que se sella en el llamado Tratado de Caltabellotta. Los almogávares serán reconocidos en esta victoria aragonesa, han entrado en la leyenda. Así los describe Bernard d'Escolt en su crónica llamada Libro del rey Pedro de Aragón. Dice: estas gentes que se llaman almogávares no viven más que para el oficio de las armas. No viven ni en las ciudades ni en las villas, sino en las montañas y los bosques, y guerrean todos los días contra los sarracenos. Y penetran en tierra de sarracenos una jornada o dos, saqueando y tomando sarracenos cautivos, y de eso viven. Y soportan condiciones de existencia muy duras que otros no podrían soportar. Que bien pasarán 2 días sin comer si es necesario, comerán hierbas de los campos sin problema. Y los adalides que los guían conocen el país y los caminos, y no llevan más que una gonela o una camisa, sea verano o invierno, y en las piernas llevan unas calzas de cuero y en los pies unas abarcas de cuero, y traen buen cuchillo y buena correa y un eslabón en el cinto, y trae cada uno una buena lanza y 2 dardos, así como una panetera de cuero a la espalda donde portan sus viandas. Y son muy fuertes y muy rápidos para huir y para perseguir, y son catalanes y aragoneses y serranos. En este cuadro que cuelga de las paredes del Senado vemos que nuestro pintor ha seguido con precisión las descripciones históricas acerca de cómo iban vestidos estos soldados de conquista. Una gonela, calzas de cuero, un buen cuchillo en el cinto, una lanza y 2 dardos, una panetera de cuero a la espalda. Hay que tener en cuenta que eran tropas de infantería, por lo que estaban hechos a la rudeza de los caminos, de la tierra, de las montañas. Combatían a pie. La panoplia de los almogávares se componía de lanzas cortas o azconas, que era una especie de chuzo afilado o un simple palo con un pincho de hierro. Venablos que lograban destrozar los escudos enemigos, el cuchillo largo que llamaban coltel, o bien un bracamarte, que era un arma
parecida a un alfanje y un pequeño escudo redondo. Pero vean el detalle del característico cubrecabeza o capels de rets y la cota de malla. Si pudiéramos ver el interior de sus zurrones, descubriríamos la piedra de pedernal, la piedra de fuego, que llevaban siempre consigo y con cuya yesca provocaban chispas con sus armas, creando auténticas escenas de terror ante sus enemigos. Desperta, ferro, despierta, hierro. Mientras también sonaban los gritos de San Jorge y Aragón. ¿Quién no iba a temerlos en la batalla? Pero habíamos dejado a los almogávares y a Roger de Flor en Sicilia junto al rey Federico II. Conquistado y afianzado ya el territorio con el Tratado de Caltabellotta, el monarca cambia su percepción de los héroes de batalla. Los que tanto le han ayudado son ahora personajes incómodos que provocan conflictos. Están constantemente de fiesta, beben en exceso, molestan a las mujeres y enturbian con su ruido la calma de una Sicilia en paz y serenidad. Federico II no sabe cómo deshacerse de sus héroes, pero entonces llega un regalo del cielo, un azar histórico que le permite librarse de estos incómodos personajes. El emperador de Bizancio, Andrónico II, paleólogo, pide ayuda a cualquier poderoso de la cristiandad para liberarse del acoso del imperio turco que avanza desde Asia Menor. En aquella época, el imperio bizantino mantenía una posición muy frágil y son constantes sus recursos de defensa basados en tropas mercenarias de extranjeros, alanos, albaneses, armenios, búlgaros. Bizancio ya no era más que una leyenda del pasado. Federico II ve el cielo abierto. Es la oportunidad para regalarle al emperador de Bizancio sus tropas más valerosas. Así, Roger de Flor y los almogávares se encaminan a Constantinopla para escribir una nueva página dorada de la Europa cristiana. Una nueva gesta en el Mediterráneo medieval. Roger de Flor parte en la legendaria campaña bizantina con los almogávares que forman lo que la posteridad llamó la Gran Compañía Catalana. Aunque hoy estamos aquí en el Senado para hacer un tributo a las bellas artes, la pintura, la historia, la literatura, demos algunos datos de precisión. La expedición parte de Sicilia en 1302 con 36 naves, 1.500 jinetes entre caballeros y escuderos y 4.000 almogávares, además de 1.000 peones. Más tarde se unirían otros personajes importantes en esta historia. Bernard de Rocafort, que acudirá con 2 galeras, 200 caballeros y 1.000 almogávares. Berenguer VI de Entenza, con 300 jinetes y 1.000 almogávares, y Fernán Ximénez de Arenoso, con una galera y 80 almogávares. Respecto a Roger de Flor, veamos cómo lo describe el cronista griego Paquimeres a su llegada a Constantinopla, precisamente el momento que ilustra este cuadro. Estaba en la flor de la juventud, con un rostro salvaje y un ardor natural. Un rostro salvaje y un ardor natural. ¿Captó el pintor Moreno Carbonero esa descripción del héroe de nuestra historia? Entremos definitivamente en la batalla y lo haremos a través de la pluma del más brillante de los almogávares, Ramón Muntaner. En su crónica de los almogávares cuenta que en la batalla de Monte Tauro se enfrentaron a un ejército de unos 40.000 turcos que se retiraron tras perder aproximadamente 18.000 hombres. Efectivamente, algo de epopeya tiene esta historia. Si escogiéramos el tono de la crónica de los almogávares de Ramón Muntaner, que participó en la expedición, daríamos ahora entrada a una pregunta. ¿Qué os diré? Así comenzaban muchos de los fragmentos de este texto definitivo que nos permite pasear y evocar esta historia. Esa muletilla con la que Muntaner buscaba la complicidad de quien oyera, porque la crónica está escrita con un tono oral, lleno de expresiones populares y refranes, y esa vocación de texto para ser contado. Así que diremos, evocando a Muntaner, ¿qué os diré, señores? Sí, decididamente vemos a Roger de Flor al frente de ese ejército en la flor de la juventud con un rostro salvaje y un ardor natural. En nuestro cuadro vemos cómo es recibido por el emperador Andrónico en el palacio de Bucoleón, que daba al puerto donde recibía a los personajes importantes y donde había un pedestal en el que luchaban un león y un toro en bronce. Es justo lo que apreciamos en el lienzo. Era esta una zona de palacios como el de Blanquerna, preferido de la dinastía de los paleólogos, y en ella se aprecian columnas, capiteles y dinteles en oro y en los que se habían grabado las victorias del imperio bizantino. Ese imperio que, paradójicamente, había tenido que pedir ayuda a este ejército de mercenarios extranjeros.
Este ejército que desfila ante el trono portátil de oro en el que espera el emperador Andrónico II y toda la corte de Constantinopla con el hermoso fondo de Santa Sofía y el hipódromo. Vemos que Roger de Flor va sobre su caballo, ataviado con las prendas simbólicas de megaduque de Bizancio, pues así son los honores que se le otorgarán incluso antes de la victoria. Lleva un alto gorro y un cetro en forma de bastón de oro. La sobrevesta es azul con cadenas de oro y su caballo también está adornado para la ceremonia con arneses bizantinos. Detrás apreciamos la bandera de San Jorge. Otro regalo preciado espera a Roger de Flor: el acuerdo para su boda con la joven María, la sobrina del emperador y a su vez hija del zar búlgaro, Iván Asen III. Demos un pequeño salto en el tiempo para obviar noches de bodas y otras vísperas en las que, por cierto, los cronistas se contradicen, pues parece que hubo más de un asalto violento en Constantinopla. No sabemos si a causa del vino y sus excesos. Acompañemos a Roger de Flor y a los almogávares por las tierras del Imperio Bizantino acosado por los turcos. Muntaner describe la ruta guerrera a través de las ciudades de Nif, Magnesia, Tira, Éfeso y Ania, llegando incluso hasta las puertas de hierro en pleno corazón del Asia Menor. Aquí Muntaner se detiene en narrar algunos episodios oscuros que también marcaron la leyenda de los almogávares, pues parece que la marcha por aquellos parajes no fue ni serena ni pacífica, sino que viajaron a sangre y fuego, dejando un rastro de tierra quemada tras sus pasos. De ahí que en ciertos territorios del antiguo imperio aún den miedo pronunciar la palabra almogávar, los monstruos que habitaban las pesadillas de los campesinos. El emperador Andrónico era consciente de esa realidad, pero sabía que la ayuda de los almogávares era su única oportunidad real de recuperar los territorios orientales del imperio. Así mantuvo silencio ante las atrocidades cometidas contra la población. Pero corramos un discreto velo sobre esta leyenda de terror y sigamos el rastro de las huestes de Roger de Flor. Por fin los almogávares llegan al campamento turco. El enemigo se ve sorprendido y sin capacidad de reaccionar. La furia de los almogávares puebla las crónicas con ese grito terrible: desperta ferro. Todo es sangre y muerte. Los almogávares utilizan su arma más eficaz y temida, la lanza corta o azcona. La estrategia de guerra era herir de muerte a los caballos para que el jinete cayera de su montura y ya en el suelo asesinarlos sin piedad con el cuchillo largo llamado coltel. Entre el polvo de la batalla se veían las chispas de las piedras de fuego con las que los soldados frotaban sus armas. Todo un prodigio para crear auténtico pavor al enemigo. Los turcos, en efecto, son vencidos y lo harán también en otros territorios, de forma que se baten en retirada hasta los límites del Imperio Bizantino. Los turcos huyen dejando miles de cadáveres, como ocurrió en la batalla del Monte Tauro, descrita por Muntaner de esta manera: fue tal carnicería que era maravilla. El emperador Andrónico puede estar satisfecho. Se trata de la primera victoria cristiana del imperio en mucho tiempo, aunque en el fondo Andrónico sabe que es una victoria disfrazada de amenaza, porque el triunfo es en realidad de un ejército extranjero. Aún así, Roger de Flor y sus hombres son recibidos como caballeros de leyenda. Lo son, en efecto. Roger de Flor es nombrado César de Oriente y ese es el momento que representa el cuadro de Moreno Carbonero. Ahora entendemos el gesto de respeto y casi servidumbre que adivinábamos en el emperador, que sabe que la tranquilidad de su trono depende de un ejército de mercenarios extranjeros. También comprendemos el gesto de triunfo de Roger de Flor, que camina con elegancia sobre su caballo seguro en su camino a la posteridad. También la furia y el orgullo de los almogávares, que ya se saben invencibles y cuyas manos indudablemente huelen a sangre. En este lienzo que pinta Moreno Carbonero está narrado el triunfo, la gloria, la leyenda, la posteridad. Todo parece alegría, fiesta, celebración. El vino está esperando en las tinajas, las viandas cociéndose antes de llegar a la mesa. Pero hay algo inquietante, algo que quizás se desvela en esas nubes sucias del polvo de la guerra que el pintor Moreno Carbonero había intentado disimular con las veladuras transparentes de un cielo feliz de Málaga. Tal vez sea algo que parece anunciar el aire o los halcones que acaban de pasar por este cielo de Constantinopla. Esta corte bizantina ya no tiene el poder militar de antaño, pero sin embargo es capital de la conspiración, de la estrategia, de la intriga y del engaño. Hay un personaje que aún no ha aparecido en esta historia, pero que tendrá una importancia vital:
Se trata del hijo de Andrónico II, Miguel IX el coemperador, porque así, entre padre e hijo, se divide el poder en esta extraña corte del confín de Europa. En el cuadro es el personaje que se sienta a la derecha del emperador. Miguel IX, el coemperador, no recibió la noticia de la victoria de Roger de Flor de la misma forma que su padre. No lo celebró con vino y fiestas, sino todo lo contrario, porque él había intentado antes vencer a los turcos al mando de un ejército de apariencia mayor que el de los almogávares, y sin embargo resultó derrotado. ¡Qué amargo fracaso! ¡Qué turbio el regreso a la corte y descubrir que el extranjero con sus huestes de hombres salvajes e incivilizados, de pastores convertidos en soldados, ha conseguido vencer al enemigo turco! Este amargo sabor de derrota es lo que precipitará los acontecimientos porque ya ha comenzado el fin de la leyenda de Roger de Flor. La conspiración se ha iniciado. Roger de Flor y los almogávares serán brevemente felices. Beberán, brindarán, comerán y cantarán la victoria, pero apenas quedan unos días de gloria. Poco a poco el emperador será consciente de que estos hombres embravecidos por la victoria representan una amenaza. Por el momento los turcos, aterrados por las incursiones de los almogávares, se han retirado hasta puntos lejanos del imperio, al menos de momento. Ya volverán. Pero por ahora hay tranquilidad en el reino, así que es hora de que los extranjeros se retiren de esta corte. ¿Pero cómo? La estrategia fraguada consistirá en hacerles creer que el imperio necesita ahora que vayan al norte para repeler el ataque de los búlgaros. Los almogávares, que gastan pronto la soldada de la victoria, ven en la nueva misión bélica una oportunidad para llenar de nuevo las alforjas. Pero antes hay preparada una sorpresa ideada por el coemperador Miguel IX, que invita a Roger de Flor y a sus principales hombres a una cena de homenaje en Adrianópolis, la actual ciudad turca de Edirne. Roger de Flor y los suyos no sospechan nada. Están mareados por tanta gloria. Muntaner advierte de la noble ingenuidad de Roger de Flor en su celebrada crónica. Dice así: la gran lealtad que había en su corazón y por el fin amor que con recta razón sentía por el emperador y su hijo, y figurábase que tal como estaba lleno de lealtad, también debían ser el emperador y sus hijos, y era todo lo contrario, como se fue demostrando. Era el 23 de marzo de 1305. Camino de Adrianópolis, Roger de Flor verá el cielo lleno de halcones que sobrevuelan en círculos sobre su cabeza. Recordará con nostalgia a su padre, pero no advierte que quizás ese vuelo extraño es algo más. Un anuncio, un presagio, la advertencia del destino en los cielos de Bizancio. En Adrianópolis se recibe con festejos a los héroes y al nuevo César. Imaginemos el banquete. Carnes especiadas regadas con malvasía y servidas sobre vajillas de plata. Hojaldres y almíbares con crema agria tan popular en la corte bizantina. Y por supuesto, vino y más vino. Al final de la cena, el vino había hecho su efecto y los hombres reían flotando en un sopor feliz. Fue entonces cuando los guardias alanos que estaban al servicio de la corte bizantina degollaron a Roger de Flor y a sus hombres. Roger de Flor moría traicionado después de haber convertido a unos hombres desheredados, a pastores sin nombre ni gloria, en el temido ejército del Mediterráneo. Un hombre que gestó una leyenda, pues gracias a él, la corona de Aragón consiguió extender sus dominios hasta lugares insospechados. Veamos cómo concluye esta historia. Muerto Roger de Flor, sus hombres no se rendirán. Los almogávares, al conocer la noticia, saldrán del campamento de Galípoli, donde estaban esperando. Es entonces cuando tienen lugar los episodios terribles de la venganza, lo que la historia llamó la venganza catalana, pues los almogávares arrasan con todo lo que encuentran delante en Tracia y Macedonia, y según las crónicas no evitarán que sus víctimas sean incluso mujeres o niños. Muntaner justificará las atrocidades. Dice: fue hecha tan gran venganza, pues valía más morir con honor que vivir en deshonra. La compañía catalana continuará con su baño de sangre y se pondrá al servicio de los varones que se encontraban en territorios griegos desde los tiempos de las cruzadas. Pero los varones también los traicionarán, así que la leyenda de la venganza catalana continuará. Los almogávares se apropiarán de sus castillos y fundarán los ducados de Atenas y Neopatria. Así, durante casi un siglo, este trozo de Grecia será parte de la corona de Aragón.
¿Qué os diré de estos hombres de leyenda? ¿Qué os diré de Roger de Flor? Roger de Flor inspiró incluso al gran Joanot Martorell para su personaje de Tirante el Blanco. Fue tirante vencedor de los turcos tras la llamada del emperador de Oriente, luego nombrado César del Imperio Bizantino, y se casó con la hija de un emperador que en la ficción de Martorell sería la bella Carmesina. Igual que ocurrió con nuestro personaje. Tanta fue la epopeya de Roger de Flor que su gesta impregna las hazañas del caballero Tirante el Blanco, que así llega hasta nuestro siglo de oro como libro ejemplar. Y muchas veces lo habrá de citar Don Quijote como ilustre muestra de la flor innata de la caballería andante, fama que salvará a este libro del donoso escrutinio que hará el cura de Don Quijote cuando quiera quemar estos libros de caballería que nublaban la razón y el entendimiento con tan fabulosas historias. «Válame Dios», dijo el cura dando una gran voz, «que aquí está Tirante el Blanco. Dádmela acá, compadre, que hago cuenta que he hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos». Pues así fue la vida de nuestro mítico Roger de Flor y de sus valerosos y salvajes almogávares, los hombres que salvaron a la cristiandad de la invasión turca y que lograron extender los dominios de la corona de Aragón hasta los confines del Mediterráneo. Y sin embargo, cuya historia se conoce poco hoy en día. Quizás porque estos rudos hombres, con una merecida fama de sanguinarios, no lograron encajar dentro del relato mítico de la gloria nacional. No ocurrió como con el Cid, también soldado mercenario, cuyos pasajes incómodos se idealizan a veces. Era difícil que estos mercenarios y saqueadores encajaran como héroes. No dejaron monumentos, sino una leyenda no del todo luminosa. Rastreando los refraneros populares, se adivina algo de esta huella de los almogávares en sus territorios de conquista. Algunas viejas de Bulgaria desean así lo peor a su enemigo. Ojalá te alcance un catalán. Muy oportuno. En zonas de Albania, la expresión catalán es sinónimo de vampiro o de monstruo. La expresión de una maldición en la Tracia era que te alcance la venganza de los catalanes. Y en regiones del Peloponeso, a una mujer grosera e irascible se le solía decir, parece una catalana. Y sin embargo es curioso que sobre todo los aragoneses no hayan recordado este episodio de epopeya con su parte indudable de leyenda negra como tantos otros capítulos de nuestra historia. Este episodio que representa la memorable expansión de la corona de Aragón por el Mediterráneo y el hecho de que la bandera con las 4 barras ondeara en las tierras de la mítica Grecia o que allí se gobernara siguiendo los fueros de Aragón y los usaches o usanzas de Barcelona. Pero es extraña y desconcertante la historia de nuestro país, porque tampoco se recuerda como debiera la presencia española en tantos lugares del mundo que formaron parte del imperio o fueron descubiertos por nuestros exploradores, desde la Norteamérica actual hasta Filipinas. Lástima de un país tan memoricida con nuestro pasado. Sin embargo, es curioso que sí hayan existido aislados episodios de revisión de esta memoria histórica. De hecho, a partir del siglo XVII se intenta incluir la historia de los almogávares como ejemplo de una cruzada española, de una nación que en estos siglos XIII y XIV estaba lejos de existir. Esta idea de los almogávares reivindicados como heroicos luchadores por la gloria de España se subrayará durante el romanticismo y su rescate de momentos históricos. Es lo que ilustra precisamente este lienzo de Moreno Carbonero con esta nostalgia de un idealizado pasado medieval de España en el Mediterráneo y conquistando tierras míticas. Esta idea es la que se utilizará también durante el franquismo. Pero nuestros almogávares también serán recuperados por el nacionalismo catalán del siglo XIX con la reina Sensa, pues era inevitable que se apropiaran de esta gesta que apuntaba a un supuesto y temprano protagonismo militar de Cataluña y la historia de un ejército invencible que con pocos medios conquista un mítico imperio. En varios textos del XIX se aprecia este revisionismo intencionado donde se subraya lo catalán y se obvia el papel de los aragoneses. Así parece ser el destino de nuestras crónicas históricas, mistificaciones, apropiaciones, falseamientos. Esperemos que este homenaje que le hemos dedicado en el Senado a partir del cuadro de Moreno Carbonero haya servido para rescatar esta curiosa historia española y reflexionar sobre nuestro pasado. La pintura nos ha servido para detenernos y recrearnos en este instante de la historia y la literatura nos ha permitido imaginar qué pensaban aquellos hombres, aquellos bárbaros
que salvaron el exquisito y civilizado imperio bizantino de la amenaza de los turcos. Al menos por un siglo, hasta que en 1453 caiga definitivamente Constantinopla, cuando ya no haya esperanza ni los bárbaros almogávares puedan salvar algo. De epílogo de esta sesión bien podría servir el poema de Cavafis, Esperando a los bárbaros. ¿Por qué nuestro emperador madrugó tanto y en su trono a la puerta mayor de la ciudad está sentado solemne y ciñendo su corona? Porque hoy llegan los bárbaros. Y el emperador espera para dar a su jefe la acogida. Incluso preparó para entregárselo un pergamino. En él muchos títulos y dignidades hay escritos. ¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros? Esta gente, al fin y al cabo, era una solución. Así nos despedimos de Roger de Flor y los almogávares, contemplando ese cielo de la mítica Constantinopla cuando llegan los bárbaros, elogiando la habilidad de nuestro pintor para narrarnos este singular episodio del pasado, intuyendo que bajo esas veladuras aplicadas sobre el lienzo sigue sucediendo este memorable instante de la historia. Muchas gracias. ¿Sigo? Vaya hombre, me ha dado la tos justo a tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a todos por acudir a esta cita. Ya vamos por la séptima. Hoy era la séptima de las conferencias, pero por fortuna aún nos quedan 3, porque yo creo que esto se está disfrutando. En nombre de la Asociación de Escritores con la Historia, decirles que estamos tremendamente satisfechos de haber puesto en marcha esta iniciativa, de su respuesta y de lo que está significando también en cuanto a notoriedad, en cuanto a trascendencia pública. Ya saben que todas estas conferencias están siendo, se lo digo porque creo que puede ser muy interesante para ustedes y para gente que no haya podido acudir, están siendo colgadas en el Senado, o sea, el Senado TV, de YouTube, tienen todas estas conferencias colgadas. Esta, imagino que lo será mañana, por la mañana. Es para que tengamos todos, por si lo quieren, un potente recordatorio de lo que esto va a ser, porque se pueden tanto visualizar, se lo pueden decir amigos que estoy convencido, ya saben que cuando abrimos la inscripción pues dura un día y poco y luego ya se agotan las plazas. En suma, nuestra satisfacción más absoluta, con esto ya le he dado tiempo a que beba un poco de agua Eva, porque ahora entramos en otra parte que es la del coloquio con ustedes. Las preguntas. Yo le voy a hacer una a Eva. Eva es una extraordinaria y múltiple artista. A mí me fascina un libro suyo que se llama Adriático, pero otro, los colores, ¿cómo es? Los colores de los... El color de los ángeles. El color de los ángeles. Sobre Murillo. Porque si se fijaban, hablaba tanto de cuadros porque muy pocas personas, como a Eva le he visto yo, entender y transmitirnos a Murillo. Es una gran especialista y ella, bueno, la mejor guía sevillana en España para Murillo. ¿Por qué crees, Eva, que en estos momentos, o sea, este cuadro está aquí y entendemos el porqué? El inicio, digamos, el reino de España, la conversión de Recaredo, la toma, la rendición de Granada. Pero estos son hechos muy castellanos. Sin embargo, enfrente, bueno, aunque enfrente está el rey de Aragón, tiene que ver también ese cuadro con el intento de hacer confluir en esta sala, sin duda, la corona de Castilla y la corona de Aragón. Pero ¿por qué ahora, precisamente, está sucediendo lo que tú decías? Que eso ya nos parezca como lejano, como ajeno a nuestra propia historia.
¿Porque nosotros la hemos abandonado o porque alguien se ha intentado apropiar de ella? Sí, coincido contigo y me alegra que lo subrayes, porque a mí me sorprende, siempre me ha sorprendido, y bueno, con los acontecimientos que estamos viviendo, sabéis que se utiliza mucho la historia, muchas veces de forma tergiversada. Es una pena, yo creo que este país tiene ciertas anomalías con su historia, entre otras cosas porque creo que no se enseña bien la historia. Por eso luego se utilizan 4 clichés y así se resuelven las cosas, ¿no? Siempre me ha sorprendido lo ausente que está la corona de Aragón. Y que ahora que se están diciendo tantas cosas falseadas, me sorprende mucho que no hayan más voces de historiadores de Aragón, porque, por ejemplo, el caso concreto este, ¿no?, de Roger de Flor y los almogávares, pues es muy interesante, es una historia, como todas las historias, que tiene una parte oscura y otra parte luminosa, siempre es así, ¿no? Yo creo que esa es la relación que hay que tener siempre con la historia, ¿no? Y con acontecimientos que pasaron en una época que no es la nuestra y a la que no le podemos aplicar los ojos de hoy, ¿no? Ese pecado del presentismo que tantas veces se utiliza, ¿no?, para corregir la historia. Y me sorprende mucho eso, ¿no? Yo creo que, bueno, hay un autor, Jorge Molis, que había sacó el año pasado, creo, un libro sobre la historia del padre de Federico II, de Pedro III. Y yo recuerdo, bueno, él ganó el premio Fernando Lara con la novela, no recuerdo ahora mismo cómo se titulaba. ¿Cómo? Eso, es Canción de Sangre y Oro. Yo recuerdo que, bueno, saben cómo funcionan los premios literarios, se entregan un lema y una pequeña sinopsis, ¿no?, del libro. Cuando yo vi que ese libro estaba entre los finalistas, no sabía que era Jorge Molis porque se utiliza seudónimo y todo eso. Pero claro, vi la sinopsis y digo, ¿qué libro más oportuno? Porque creo que la novela histórica funciona, si es una novela histórica rigurosa, bien escrita, hay un profesional detrás con en fin, lo menos que se pide, ¿no?, que haya una preparación del escritor, del novelista, ¿no?, y que conozca bien la época que novela, ¿no? La novela histórica sirve muchas veces para eso, ¿no?, para que personas que no son especialistas en la historia puedan pasear por la historia, ¿no?, sabiendo que, hombre, hay cosas evidentemente que los novelistas nos inventamos, que forma parte de la ficción. A mí con la novela de Murillo me ha pasado mucho, es una novela muy rigurosa, sigue la vida del pintor, pero evidentemente hay cosas que inventamos naturalmente, las mismas conversaciones, ¿no?, que tienen lugar. Yo, por ejemplo, introduzco una conversación entre Velázquez y Murillo que sucede en Madrid, en el Alcázar Real, que no se sabe si ocurrió, pero bien podría haber ocurrido. Es decir, tienes siempre que jugar con la verosimilitud histórica, ¿no? Y en la novela de Jorge Molis pasaba eso, ¿no?, que contaba la parte esta tan desconocida de esa etapa de expansión de la corona de Aragón y que yo siempre he echado un poco en falta. Entonces, tiene mucho sentido que esté aquí en el Senado porque, bueno, porque es nuestra historia también, ¿no?, y ese sentido de país que agrega, que suma y no que separa ni que diferencia, ¿no? Por eso me gusta y que cuando me asignó Chani este cuadro, pues es un cuadro que les decía que me cogía un poco lejano, pero que precisamente era un reto, porque yo sobre todo soy muy curiosa. Me gusta mucho novelar la historia, porque me apasiona la historia, y este cuadro pues era un reto para mí, ¿no? Entonces cuando empecé a investigar, a documentar, me digo, caramba, qué interesante, qué historia tan poco conocida y sobre todo después cómo se ha utilizado según los intereses de cada época, ¿no? En el romanticismo pues se integra y se rescata ese episodio también con un punto idealizado, ¿no? Esa necesidad de rescatar la memoria medieval, ¿no?, pero como si todo fuera una gesta de caballeros, ¿no? Y bueno, después el siglo XIX también, los catalanes pues naturalmente se asimilan esta historia como propia y es curioso como en las crónicas utilizan muchas veces algunas trampas lingüísticas para igualar la corona de Aragón con Cataluña, ¿no?
incluso quitando comas estratégicas para que parezca que... Es muy curioso, hay algunos estudios interesantes que te analizan esas ediciones del siglo XIX donde ellos aparecen pues, al mismo nivel que la corona de Aragón, ¿no? Entonces es muy curioso cómo hay determinados momentos de nuestra historia donde este episodio efectivamente se ha utilizado pues bueno, también para dar ese tono de hazaña, ¿no? de nuestro pasado, pero que yo creo que no ha sido tratado convenientemente, ¿no? con la rigurosidad histórica, con la distancia, con el estudio especializado de los textos y eso. Y me gustaría que, por ejemplo, ese pasado fantástico de la corona de Aragón se conociera más, ¿no? Yo creo que es necesario porque hay demasiada confusión y ruido. Muchas gracias. Hombre, lo de las vísperas sicilianas también está bien. Efectivamente. A mí me gusta particularmente. Sí. La verdad es que tuve que hacer un reportaje en tiempo sobre eso, pero efectivamente tenemos un profundo desconocimiento, yo creo que de toda esa corona y de todo lo que significó en el conjunto de España, ¿no? Entre otras cosas, desde Alfonso el Batallador, que es quien frena a los almorávides, eso me lo sé, a Jaime I, que es esencial junto con su primo en lo que es la derrota final prácticamente definitiva ya del Islam después de las Navas. Pero sí, yo creo que hay un reto. Pero, por ejemplo, el bueno de Jorge Molins, por esa novela la está pagando cara, porque significa que no está en el doctrinario y, por tanto, está siendo profundamente atacado por quienes quieren hacer de la historia un arma arrojadiza, porque si algo me congratula de lo que está, de todas estas conferencias, es el rigor que se intenta aplicar a ellas y cómo se plantea la historia desde el punto de vista del conocimiento y no de la ideología, como tú has hecho ahora. O sea, tú has presentado a los almogávares tal y como eran, que efectivamente, como guerreros, no tenían absolutamente precio, pero suéltalos tú después, antes o después de la guerra, en una ciudad, porque siguen haciendo la guerra. Claro. Librarse de ellos era difícil luego. Exactamente. Preguntas, por favor. Allí. Por su conferencia, me ha encantado. Muchas gracias. Mire, quería decirle que el cuadro, a mí, bien por las fechas en que estamos, me sugiere también un paralelismo con la entrada de Jesús en Jerusalén, que hay aquí a la derecha del cuadro, hay trompetas, hay olivos, hay ramos de olivo, a los pies del caballo donde va a pasar hay hojas por donde va a pasar rojes de flor, y me ha parecido efectivamente como un paralelismo de una entrada triunfal seguida de una traición, ¿verdad? Exacto. Me ha parecido mucho. Y respecto a lo de Aragón, yo soy aragonesa, Lambán, el presidente Lambán, sacó este año un calendario con los meses del año en cada cual iba comentando ciertas cosas para salir al paso de las muchas tonterías que estamos escuchando, ¿verdad? No está mal, yo lo mandé pedir a Zaragoza y lo he pasado a gente porque me parece bien. Y creo que la Academia de la Historia prepara un ciclo de conferencias sobre la corona de Aragón para poner las cosas en su sitio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, totalmente de acuerdo con esa precisión de lo que significa, ¿no? Es la llegada de un Salvador, es el Salvador de la ciudad y efectivamente el detalle de la traición, ¿no? Como en poco tiempo es asesinado de una forma brutal. Y vamos, coincido absolutamente. Yo creo que es muy necesario contar bien la historia y la historia era la corona de Aragón. Entonces, pues ahí hay una asignatura pendiente y yo creo que mucha curiosidad en la gente, ¿eh? Yo lo confieso, para mí es más desconocido todo el territorio de la Corona de Aragón, pero me parece fascinante, ¿no? Y ese periodo de expansión por el Esto te cayó Mediterráneo. por Adriático. ¿Eh? ¿Qué? Que es que cuando me decías, ¿y por qué me tocó este? Pues es decirte que por Adriático. Ay, claro. Claro, es una novela de Eva que a mí me fascina. Es una novela que huele al mar Adriático. Siempre, y
fíjense qué cosas que ella decía que ese cuadro suena. Bueno, pues su novela, esa novela en concreto, parece que huele. Y más preguntas. Bueno, lo de Gaddafi me ha parecido increíble. Esa imagen de, ¿y ahora qué hacemos sin los bárbaros, sí, Dios mío? Claro, los bárbaros son los salvadores. Sí. ¿Preguntas? Sí. Ay, muchas gracias, porque era complicado. Era complicado. Eso es. Entonces, claro, ¿cómo lo cuentas? Bueno, pues por eso les decía lo de las armas muchas veces de la literatura, ¿no? De la novela histórica, que yo creo que ayuda a que entremos en la historia. Gracias. Pues si no hay más preguntas, mira, si van a tener un poco más de tiempo hoy. Sí hay una allí. Hola, muchas gracias. Mira, yo quería preguntar una cosa, hablando de la revisión de la historia, y aprovechando que hay aquí un periodista, he estado escuchando últimamente que la palabra que se está ahora discutiendo, en vez de ir hacia adelante, estamos siendo yo creo un poco hacia atrás, se está discutiendo la palabra reconquista. Sí. Sí, creo que a lo mejor sabe por dónde va un poco. Sin ningún problema le contestamos. Por mi lado, es tan bobo negar una evidencia como negar un hecho. Claro que yo en mi conferencia aquí lo decía, estoy un poco harto del cuento árabe. Aquí existía un territorio que para nada, y al contrario, estaba en estadios de civilización mucho más avanzados que quienes lo conquistaron, porque yo decía aquí, los acueductos romanos, porque esto era Imperio Romano, y 3 provincias romanas de importancia enorme, tanto en lo económico como en lo cultural, como en el poder, porque creo que los emperadores, pues el señor Trajano o el señor Adriano o el señor Teodosio o los filósofos como Séneca o los escritores como Marcial, tal, no eran, pues que yo sepa, del Atlas marroquí no eran, sino... Y los acueductos se hacían pues en Segovia o por todo. También creo que las calzadas no cruzaban el Sáhara, sino la península ibérica. Y las termas estaban aquí. Eso es, los baños árabes, no, perdón, las termas romanas. Y Córdoba estaba aquí, y César Augusta, y Mérida, y Tarraco. Esto era una sitio y una lengua, porque ¿qué se hablaba en Córdoba? No, se hablaba árabe ni en su máximo esplendor. De hecho, Abderramán tiene que hacer una especie de tal, diciendo, hombre, que por lo menos en la corte hablen eso. ¿Por qué? Porque la cultura, y la prueba está en la lengua, es inmensamente superior. No es el Islam quien civiliza a Hispania, es exactamente al contrario. Es Hispania quien civiliza al Islam. Y es aquí donde un Islam hispano, plenamente hispano, alcanza las cotas más altas que ha tenido en ese territorio. También en el de la tolerancia, que va a ser arrasado precisamente por las grandes oleadas fanáticas de almorávides y almohades. Claro que hay conquista que, por supuesto, aprovecha la debilidad de un reino visigodo que estaba en ese momento enfrentados unos con otros y de qué manera, y por supuesto que hay reconquista. Ciertamente, y además ayer lo veía, cuando ves la crónica cristiana de Covadonga, es de una exageración inaudita, incluso con toques bíblicos, de los 180 y tantos mil caldeos, que lógicamente ni hubieran cabido en el camino. Pero la prueba exacta de que existió la dan las crónicas musulmanas. Es la crónica musulmana la que habla de la batalla de Covadonga y de cómo el gobernador, precisamente de Gijón, ataca a unos asnos salvajes, que van a decir, claro, son sus enemigos, que están ahí en unas rocas y que hay 300 y que les acosan por todos los sitios, hasta que, como dice la propia crónica musulmana,
Bueno, ya cuando los tuvimos y los habíamos matado a casi todos, y ya solo quedarían unos, dice, 30 y 10 mujeres, nos retiramos. Pues claro que están señalando el hecho. El hecho está allí. Y lo señalan, unos diciendo que derrotaron a 180 y tantos mil, y la otra crónica diciendo que, bueno, que les habían allí cercado y tal, y que cuando ya quedaban pocos se habían retirado. Y hay otra prueba fehaciente. En esa misma crónica dicen los musulmanes que habían ido a atacar allí porque los que habían sido conquistados, ellos mismos lo dicen, no es exactamente, lamento no haber traído, pero en la crónica lo pueden ver, que, en fin, que se negaban a pagar tributos y otra vez se venían arriba y que ya zonas que habían sido tomadas por los musulmanes, señala incluso el paso de los Pirineos, creían los cristianos que podían volverlas a recuperar. Pues claro que hay reconquista, pero eso no significa que no se valore lo que fue la presencia musulmana en España, la presencia árabe, aunque mínima también y mucho más, durante todo el tiempo que estuvieron. Es que el plantear que hay reconquista no significa que no nos admiremos delante de la mezquita de Córdoba o de Avicenna o de Averroes o de sus grandes califas o de sus grandes guerreros. Al-Mansur al-Bilá era de Algeciras, claro, pero eso no significa que no atendamos a la verdad histórica. ¿Y qué sucede? Que en cierto momento esta revisión de la historia es que, oye, parece, como decía Slava Galán y como decía yo, que hay aquí gente que, llevada de un revisionismo, parece que nos está diciendo que qué pena que en las Navas ganaran los moros. Es lo que parece que todos los días late. Y no, yo estoy muy contento de que en las Navas no ganaran los moros, ni que en Cutanda ganaran los almorávides, sino que ganara Alfonso I, y que Jaime I y Fernando III, por un lado uno, tomaran definitivamente Valencia y por los otros Córdoba y Sevilla. A lo mejor, no sé, si en mi genética hay algo bereber, no me importaría, es muy sano el mestizaje, pero yo lo siento mucho y creo que además por todos nosotros, pero me alegro sobre todo por las mujeres que hay aquí, que efectivamente en las Navas ganáramos nosotros. Lo decía también Isabel, no sé. Sí, Perdona, no, Eva. yo coincido con Chani. Hombre, lo que a mí me sorprende es que efectivamente en la actualidad se esté tergiversando otra vez tanto el término reconquista. Yo es que mi relación con la historia es sobre todo el de una persona curiosa, comprometida con el pasado de su país, y donde yo siempre veo pues lo positivo de todas las civilizaciones, ¿no? También del Imperio andalusí, por supuesto del mundo cristiano, el mundo romano. A mí me encanta, claro, lo marginal de la historia, ¿no? Y verlo no formando parte o apropiándome de determinado bando, no. Hay una distancia histórica ya suficiente como para interpretar la historia de una forma madura, ¿no? Y sensata. Entonces, ese uso también de la reconquista que se está haciendo ahora me parece totalmente erróneo y fruto de ese poco conocimiento histórico, ¿no? Y que a lo mejor lo que vendría bien es volver al debate que, por cierto, en el exilio tuvo lugar entre Américo Castro y Sánchez Albornoz, donde trataban precisamente el tema ese. España es parte de judía, musulmana y cristiana, o solo cristiana, como argumentaba Sánchez Albornoz. Yo creo que ese tipo de debates de conocimiento histórico es el que tendría que existir, no esos clichés que se están utilizando muy torpemente, y que lo terrible es eso, ¿no? Que al final hay un conocimiento de nuestra historia, creo que muy superficial y mal utilizado, ¿no? Porque creo que hay que quedarse con lo bueno, conociendo lo malo. Es como el tema ahora de Hernán Cortés, ¿no? De la conquista de México. Bueno, en fin, no entiendo nada, ¿no? El debate existe de tal manera que existe entre nosotros. El tema que yo he planteado aquí de Covadonga lo plantearía de manera muy diferente José Luis Corral. Y eso es debate.
Y creo que a través del debate, pero la clave es que haya honradez intelectual y ansia de conocimiento. Y desde ese punto de vista, todo es admisible, todo es debatible. Ahora, cuando lo que se produce es primero una antojera ideológica para luego de ahí ir... O sea, la historia podemos de ella extraer un montón de cosas. Ahora, si lo que vamos es a tergiversarla para aplicarla a nuestra ideología, por un sitio y por otro, y me da igual las glorias imperiales absolutas que nos enseñaron en determinado momento, o esto de que tenemos que avergonzarnos históricamente por el hecho simplemente de ser españoles. Pues hay de todo, y cuando tienes una historia de tal dimensión, pues las luces son gigantescas y las sombras también. Había una... Sobre este tema de la manipulación que hay constante, tanto de los medios de comunicación y de ciertos políticos, ¿no?, sobre temas tan históricos como la conquista de América, Hernán Cortés, etcétera, etcétera, ¿no?, que niegan la realidad. Digamos, yo no sé por qué manipulaciones se debe a este tipo de historia, pero uno de los pocos países que niega su propia historia, digamos, no sé a qué se debe, digamos, que ese es el tema. Yo quiero felicitar la iniciativa que se tiene en este momento con estas conferencias y también a la conferenciante que ha hecho una conferencia extraordinaria. Muchas gracias. Esta asociación ha nacido exactamente por y para eso. Si recuerdan, el primer día yo leí, porque eso sí quise leerlo, precisamente lo que es, no el manifiesto ni nada ampuloso, sino donde están las líneas maestras de lo que esta asociación pretende. Esto no es una asociación para dar conferencias. Hay una voluntad de rescate de la historia de España desde el conocimiento, y en eso estamos, desde la pluralidad de todos nosotros. Pero entendemos que la historia de España ya está bien de que sea tergiversada y de esta manera, y además, lo decía en un momento, ni cabe en un tuit, ni se resuelve en un panfleto, ni en un mitin. Tenemos de verdad que ir a ella con toda normalidad, pero con el conocimiento por delante. Eso sí, yo siempre pido una cosa, a ver si alguna vez hacen una película en que los buenos seamos nosotros. Yo me conformo con eso, de verdad. O sea, que no parezcamos así la mugre del mundo, no. En una, John Wayne, nosotros. O Gary Cooper. Eso nos ha faltado el cine, porque bueno, Sí. las películas del oeste, ellos estaban masacrando a los indígenas y los buenos eran ellos, y sin embargo, pues, por ejemplo, el tema de la conquista de América, de todo ese proceso curioso e interesante, ¿no?, con sus sombras y sus luces, insisto en eso. ¿Por qué no se hacen más películas de ese tipo? Sí, pero las hacemos en contra. O malísimas. Exacto. O malísimas, que el problema es... Mel Gibson hizo Apocalipto, que no está Sí, mal, que es justo Curiosamente, Mel Gibson hace Apocalipto, y los que aparecen como verdaderamente aparecen en las crónicas son esos imperios terroríficos, aztecas o mayas, que de verdad lo saben, que siempre no hay vez que no salga mi gran maestro y amigo Miguel de la Cuadra Salcedo, me llevó a verlos y aprendí algo de él que creo que me lo habrán oído en estos días, que no se es español del todo hasta que no se asume y se interioriza Hispanoamérica. Y eso me lo enseñó Miguel de la Cuadra Salcedo un día que me enseñó un señor que estaba allí en una estatua que no conocía a nadie, ahora lo va conociendo alguien, un tal Blas de Lezo. Pues si les parece, y como tienen un poco de tiempo y más, están en el Senado y tienen algunos cuadros y algunas salas y alguna biblioteca que ver. Así que muchísimas gracias. Hasta el próximo día 7, porque claro, creo que hay unas elecciones, entonces se abrirá creo que mañana, y la conferencia próxima la hará Jesús Sánchez Adalid sobre la batalla de Lepanto, y también
un cuadro que hay inaudito aquí porque es el retrato de Soleimán. Hay otro de Morat, que saben ustedes que es algo inusual absolutamente, dado que en el mundo musulmán hay una prohibición expresa de pintar figuras humanas. Y Sánchez Adalid, como saben, es un gran escritor, conocedor como nadie de esa época, sobre todo con un libro que a mí me fascinó, que es La sublime puerta. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta pronto.